Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre este libro, El hombre en el castillo o The Man in the High Castle. Está escrito por Philip K. Dick. Tengo aquí unos puntos para ayudarme a avanzar en esto. Para empezar, vamos a retroceder un poco en la historia que conocemos hasta 1941 más o menos. La Alemania nazi tomaba lugar en gran parte de la Europa occidental y se preparaba para invadir a la Unión Soviética. A finales de ese mismo año, Japón ataca Pearl Harbor y Estados Unidos entra formalmente en la guerra. Los nazis avanzaban también por África. Años después, las fuerzas aliadas derrotan a Japón por diversos batallas navales, avanzan por Europa del Este, invadieron a la Italia fascista, los soviéticos avanzaron por el norte de África y se peleó la batalla de Stalingrado. Fueron muchos los pasos que llevaron a los aliados y a la Unión Soviética para ganar la guerra, la cual culmina con la rendición de Alemania y la rendición de Japón después de las dos bombas atómicas. Después de esto, Estados Unidos y la Unión Soviética se alzan por arriba de los demás países del resto del mundo. Se alzan como potencias mundiales. Inicia la Guerra Fría, que dura más de 40 años. Los intentos por llegar a la luna, básicamente la lucha entre capitalismo y comunismo o socialismo. Lo que nos plantea El hombre en el castillo es, ¿qué hubiera pasado si no ganan los aliados? ¿Qué hubiera pasado si las fuerzas del eje ganaran la Segunda Guerra Mundial? El autor, Philip K. Dick, nos plantea esta situación, una distopía. Desarrolla algunos personajes y conflictos. Sin embargo, lo interesante de este libro no es seguir estos pequeños conflictos que se dan entre los personajes que nos presenta el autor, sino estos personajes y estos conflictos variados sirven de pretexto para contarnos el contexto social. ¿Qué ocurre con Estados Unidos? ¿Qué ocurre con el mundo entero sumiso ante Alemania y ante Japón? Eh, este recurso que utiliza, por así decirlo, es similar a lo que vemos en Utopía, en el libro Utopía de Tomás Moro. Si bien ese libro es muy importante, no por los personajes que están narrando la historia, sino qué es lo que implica la historia que están narrando. Este lugar perfecto, este lugar donde todo es armonía, así. Entonces, lo importante de este libro es eso. ¿Qué sucede con Estados Unidos? ¿Qué sucede con África? Con los italianos, con los japoneses, con los alemanes. ¿Qué pasa en El hombre en el castillo? Este autor, Philip K. Dick, nos narra 15 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Nos plantea una historia donde Roosevelt muere antes de lo que conocemos. Japón avanzó por el Pacífico y toma la posesión de la costa oeste de Estados Unidos, mientras que Alemania, como una gran mancha, avanza sobre la costa este y la mitad del país de Estados Unidos. Sin embargo, hay un espacio en medio entre Japón y la Alemania, que es la zona de las rocallosas en Estados Unidos, que es una zona neutral, donde ahí viven como en paz los nativos de Estados Unidos, que los norteamericanos. En este libro suceden cosas muy peculiares. Los alemanes tienen el poder prácticamente de todo el globo. Se alzan por encima de todos los demás países y por ende su ideología con ellos. Los pocos judíos que no están en campos de concentración
han cambiado sus nombres, se han operado los rostros físicamente para no parecer judíos y tener rasgos arios, eh, y muchos se han escondido. Y otros nos plantean la situación de que se han involucrado como si fueran alemanes, sean como si fueran espías dentro de el poder del Reich, como un ario más. El Holocausto. En El hombre en el castillo sucede el holocausto de los judíos, sin embargo también nos hablan de un holocausto africano, en donde tardaron varios años, unos 3 o 5 años me parece, en exterminar a la población de África. También sometieron y liquidaron a algunos de los norteamericanos. Las personas de color son esclavos ahora en Norteamérica. En este libro podemos ver el racismo en su máximo esplendor. Desde todas las partes, no solo desde los alemanes, sino también desde los norteamericanos y desde los japoneses. Los norteamericanos se refieren a ellos como aborígenes o yanks, como yankees en algunas partes del libro. Sin embargo, bueno, son términos despectivos, y también los norteamericanos se refieren a los japoneses como amarillos. Este término lo utilizan también en otros libros cuando se habla sobre la guerra de Vietnam, porque el racismo en Estados Unidos pues está inmerso a grandes tamaños. Y las personas de color son negros, ¿no? O sea, usan todos estos términos despectivos ante diferentes rasgos de la población. Esta obra trata un tema muy importante que creo que es el principal, que es el racismo. Un problema que persigue a la sociedad norteamericana incluso hasta la actualidad. A 15 años de haber finalizado la guerra, existen los viajes espaciales, la tecnología se ha desarrollado en tan poco tiempo, al grado de que conquistan diferentes planetas del sistema solar. Alemania está adelantado 10 años de tecnología en comparación al resto del mundo. The Man in the High Castle, si bien es una novela ucrónica, escrita en 1962, raya un poco con el género cyberpunk, con este género distópico. Bueno, esta novela recibe el premio a Mejor Novela, el premio Hugo, en el 63, porque esta novela es muy adelantada a su época. Si bien raya con el género cyberpunk, este género se consolidó hasta 1980. Philip K. Dick es uno de los autores de ciencia ficción más importantes del siglo XX. Toca temas sociológicos, metafísicos, políticos, teológicos, sobre fascismo, autoritarismo, entre muchos otros en sus obras. Temas que incluso 50 años después siguen vigentes y que los podemos notar en las noticias, en movimientos sociales que recorren principalmente de Estados Unidos. Se mencionan nombres de diferentes filósofos, de psicoanalistas y de teorías, de las más reconocidas del siglo XX, que forman para desarrollar las ideologías que conocemos. Hay una cosa que puede ser un tanto burlesca de este libro, o irónico, que es que los productos de la cultura popular norteamericana, una cultura que ya no existe, es de agrado para los japoneses, tanto que ellos compran y coleccionan todos estos productos, como estampas, tapas, botellas de leche, cartones, armas de la guerra civil, como si los japoneses alabaran a la extinta cultura norteamericana y desearan ser como ellas. De hecho, hay una parte en la que una pareja japonesa,
hace su casa a como es la ideal norteamericana. Si bien esto es un poco irónico, a los personajes que son norteamericanos dentro del libro les fastidia que se quieran parecer a ellos o a lo que ellos alguna vez fueron. Se me hace interesante puntualizar que en la realidad existe, en esta realidad que nos plantean, existe un libro que los nazis prohibieron, bueno, que los alemanes, escrito por el hombre en el castillo. La langosta se ha posado, ese es el nombre. Es una novela que narra lo que hubiera ocurrido si los aliados hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Pero no como nosotros conocemos la historia, sino qué hubiera pasado si no hubiera sucedido Pearl Harbor. Si la Italia fascista, traicionara al eje y se uniera a los aliados, a la fuerza aliada, que eso significaría, en el libro que plantean, el fin de la fuerza del eje. Una historia donde Roosevelt no muere o no murió en su momento, donde Estados Unidos toma el control a lo largo y ancho del globo, como lo hizo Alemania en su realidad, entre muchas otras cosas más. Un libro que despierta cierto enojo entre los personajes, cierta crítica entre las personas sometidas ante el régimen. Creo que también al leer este libro podemos hacer una especie de ejercicio, de análisis. Podemos imaginarnos qué hubiera ocurrido más allá de lo que nos plantea Philip K. Dick. ¿Cuántos filósofos o científicos no se hubieran desarrollado en el siglo XX si hubiera ocurrido esto, si las fuerzas del eje hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Desde Sartre, con el existencialismo, por ejemplo, que fue prisionero alemán en el 40, o Hannah Arendt, con su filosofía política, ¿no? Entre muchos otros científicos de todo tipo. Bueno, para finalizar, El hombre en el castillo es de gran ayuda para plantear grandes problemas del siglo XX. El racismo, el principal, los estados fascistas y totalitarios, el imperialismo, la violencia, el consumo de narcóticos y muchas otras cosas más que algunos desafortunadamente trascendieron hasta el siglo XXI. Si bien esta novela plantea una sociedad nefasta ante nuestros ojos, deja muchos de estos temas al aire, sobre la mesa del lector común, del lector de ciencia ficción, para llevarlo al raciocinio, que creo que es lo más importante que podemos rescatar de este libro. Que todos estos temas sirvan para razonar y criticar, para desarrollar una crítica actual de nuestra sociedad, que a mi parecer es lo elemental de la novela, despertar la crítica.